Buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EBAU Física de La Rioja del año 2024. Convocatoria extraordinaria. Un satélite artificial se encuentra orbitando alrededor de la Tierra, en órbita circular y a una altura h de 4.000 kilómetros. Evidentemente tendremos que sumar al radio de la Tierra esta altura para conocer el radio de la órbita. Calcular la velocidad con la que se mueve ese satélite en dicha órbita. Bueno, como decía, sumábamos la altura al radio de la Tierra y obtenemos 1,04 por 10 elevado a 7 metros. Deducimos esta ecuación que todos conocéis. Yo creo que si la utilizáis directamente lo van a poner bien. Pero bueno, si lo sabéis mejor, ¿no? Igualamos la fuerza de atracción gravitatoria con la fuerza centrípeta. Y como siempre digo, no son dos fuerzas que son iguales, es una fuerza. La fuerza de atracción gravitatoria, que hace de fuerza centrípeta. Despejamos V, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 6.203,3 metros por segundo. B, calcular la velocidad de escape de ese satélite desde su órbita. Bueno, pues hay que deducir esta otra ecuación que también conocéis todos. Es igual que la anterior, nada más que con un 2 por delante. ¿Cómo la deducimos? Recordando que la energía mecánica permanece constante puesto que solamente está actuando la atracción gravitatoria, que es una fuerza conservativa. Energía cinética en la superficie más energía potencial en la superficie igual a la energía mecánica en el infinito, que es cero, puesto que llega con una velocidad mínima, que sería cero, y al estar infinitamente alejado la energía potencial también sería cero. Deducimos la velocidad de escape, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 8.772,8 metros por segundo. Recordar que la velocidad de escape en la superficie terrestre era aproximadamente 11.000 metros por segundo. Por lo tanto, si estamos alejados de la superficie, será más fácil escapar a su atracción gravitatoria y por eso la velocidad de escape es menor. El satélite de Júpiter Io tiene un radio de 1.820 kilómetros que habrá que pasar a metros y una masa de 8,94 por 10 elevado a 22 kilogramos. Calcular el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie de Io. Pues nada, listo papeles, lo conozco todo, calculo y obtengo 1,8 metros segundo cuadrado. B. Calcular el periodo de una sonda espacial que orbite en órbita circular alrededor de Io a una altura de 500 kilómetros sobre la superficie de Io. Igual que antes. Radio de la órbita, radio de Io más altura. Total 2,32 por 10 elevado a 6 metros. Y ahora vamos a tratar de deducir esta ecuación. La importante realmente es esta. Bueno, como antes he hecho, he calculado la velocidad de la órbita. Bueno, la velocidad del satélite en la órbita. Igualando fuerza gravitatoria con fuerza centrípeta, vale, igual que antes. Pero también sabemos que la velocidad es constante puesto que la órbita es circular 2π repartido t. Esto al cuadrado será igual que esto al cuadrado. Aquí lo tenemos y aquí lo tenemos. Y ahora aquí podemos despejar el periodo, el radio de la órbita, la masa del planeta, pi o g o el punto. Podemos despejarlo todo. Aquí nos piden el periodo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 9.092,4 segundos, es decir, aproximadamente 2,53 horas. Dos masas puntuales de 0,2 kilogramos y cargadas eléctricamente con 2 microcoulombios se encuentran inicialmente en reposo y separadas una distancia de 1 metro. Calcular la fuerza con que se repelen y la energía mecánica. Bueno, la fuerza con la que se repelen, evidentemente voy a calcular el módulo, puesto que no sé la situación con respecto a unos ejes cartesianos. Módulo es K por los valores absolutos de las cargas, divido la distancia al cuadrado. Me da 0,036 newton. La energía mecánica, como estará en reposo, será igual que la energía potencial, KQQR. Y el caso es que da igual, puesto que 1 al cuadrado es igual que 1. 0,036 julios, ahora puesto que es una energía lo que estamos calculando. B. Aquí ya hay un pequeño problema. Dice, en un cierto instante las cargas del apartado anterior se liberan. Evidentemente, como son del mismo signo, se van a repeler y se van a alejar. Calcular la velocidad que tendrán cada una de las cargas cuando se hayan separado entre sí una distancia de 4 metros. Al principio dudé. ¿Esto qué significa? ¿Que la distancia final es 4 metros o que se han separado 4 metros y por lo tanto la distancia final es 5 metros? Bueno, yo creo que es esto último. Si hubieran querido decir que se separan hasta llegar a 4 metros, hubieran dicho lo de hasta una distancia de 4 metros. Por lo tanto, si se separan 4 metros, la distancia final será 5. Y aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica. La energía cinética al principio es 0, la energía potencial al principio la hemos calculado, 0,036. La energía cinética
de las dos cargas será 2 por un medio de mv cuadrado y la energía potencial KQQR2, siendo R2 5 metros, como ya digo. Bueno, aquí la única incógnita, sustituyo todo y la única incógnita que queda es V. La calculo y tengo un valor de 0,38 metros por segundo. Aquí he cometido un error tontísimo que ahora os diré lo que era y no sé cuánto pueden quitar. Yo creo que una décima o por ahí, pero bueno, os comento. En los puntos D0, menos D0, 0D y 0 menos D, es decir, en estos 4 puntos, del plano XY se colocan 4 cargas eléctricas puntuales, iguales, Q mayor que 0, es decir, son cargas positivas. Otra carga puntual Q menor que 0, esta es negativa, está inicialmente situada en el eje Z, en el punto Z igual a 2D. Esto es 2D y esto es D. Vamos a tener que calcular esta distancia. Pitágoras. 2D al cuadrado, es decir, 4D cuadrado, más D cuadrado, son 5D cuadrado. Raíz cuadrada, raíz de 5D. Es decir, esta distancia es raíz de 5D. Nos piden calcular el campo eléctrico que las 4 cargas situadas en el plano XY crean en el punto del eje Z igual a 2, donde está esta carga. Bueno, aquí he solamente dibujado un campo eléctrico. Y fijaros que aquí se crearían 4 campos eléctricos en módulos iguales, los creados por las 4 cargas de abajo, de tal forma que las componentes horizontales se van a anular. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Calcular la componente vertical y multiplicarla por 4, y luego expresarla vectorialmente. Pero ¿cómo calculamos la componente vertical? Multiplicando este módulo por el coseno de este ángulo. Y ese ángulo es igual que este. El coseno de este ángulo es cateto contiguo, 2D, dividido hipotenusa, raíz de 5D. Bien, pues eso hacemos. El campo eléctrico total será igual a 4, puesto que aquí hay 4 vectores, los creados por las 4 cargas, que multiplica a KQR cuadrado, es decir, al campo eléctrico que crea una de esas cargas. Y multiplicamos por el coseno de alfa. Alfa sería esto de aquí. El coseno de alfa ya hemos dicho que es 2D dividido raíz de 5 por D. Aquí lo tenemos, 2D raíz de 5 por D. Aquí lo conozco todo menos Q y menos D. He operado, he hecho los cálculos que he podido y me da este valor. B. En un cierto instante la carga Q negativa se deja libre. Calcular su aceleración inicial. Evidentemente, la aceleración... Fíjate, aquí os digo dónde había cometido el error. Y lo he arreglado, pero no en un sitio no. Había puesto, no sé por qué, me creía que esto era X y esto era Y. Y había puesto el vector con K. Perfecto. Pero no lo he arreglado aquí. Esta J es una K. Aprovecho para deciros lo siguiente. Aquí no voy a arreglar ahora eso, no voy a hacer un vídeo nuevo para decir que esto es K. Es evidente que es K. Pero sí os puedo señalar que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, es mucho más fácil arreglar los errores. Pero además es que en ese blog tenéis todos los exámenes que estamos colgando en el canal, en un mismo archivo. Y por lo tanto quizás sea más fácil estudiar en el blog. Bueno, pues ya digo que esto es K, no es J, es K. Y ahora para calcular la aceleración sería igual a fuerza partido masa, igual a Q por E partido masa. Q, pongo aquí el valor absoluto para que aparezca aquí el signo negativo. ¿De acuerdo? Todo esto sería E y dividido por la masa. Y vector unitario K. Pero evidentemente si el campo eléctrico iba hacia arriba, la fuerza y por lo tanto la aceleración de la carga negativa irá hacia abajo. De ahí la carga, el valor negativo de la aceleración. 5. Un haz de iones níquel 58 y níquel 60, los dos positivos, se aceleran mediante una diferencia de potencial delta V. Aquí lo tenemos. Va para arriba cada vez más deprisa. El haz de iones, todos ellos de igual carga, más Q, penetra en una región de campo magnético B, constante, región sombreada. Ahí está aquí. Determinar la relación entre los radios de curvatura de las órbitas de los iones níquel 58 y níquel 60 cuando abandonan la región del campo magnético. Suponer que la relación de masa entre los dos tipos de iones es 58 partido 60. Bueno, aquí lo que nos dicen es que el campo magnético está dirigido hacia afuera de la pantalla, hacia afuera del folio. ¿De acuerdo? Eso indica el puntito.
Bueno, vamos a deducir esta fórmula que supongo que conocéis todos, y si la utilizáis desde un principio, bueno, pues yo creo que lo pondrían bien. Pero para deducir lo que hacemos es que la fuerza ejercida por el campo magnético es la fuerza centrípeta que obliga a las cargas a realizar un movimiento circular. Fuerza ejercida por el campo, QVB seno de alfa, el módulo, sería igual a mv cuadrado partido r. Y r sería igual a mv qv seno de alfa. Esta ecuación es la que todos conocéis. ¿Pero con qué velocidad llegan aquí? Pues me baso en que la energía cinética va a ser igual a la carga por la diferencia de potencial. Y por lo tanto, aquí despejo v y me queda raíz cuadrada de 2q delta v m. Por lo tanto, aquí donde está esta v, voy a tener que poner todo este mogollón. Bueno, pues el radio de níquel 58 sería igual a la masa por la velocidad qb seno de alfa. Y la del 60, níquel 60, masa vqb seno de alfa. La carga es la misma, el campo magnético es el mismo y seno de alfa es el mismo, puesto que el ángulo es 90 grados. ¿Qué me queda? Masa y velocidad. Pero en vez de poner la velocidad, ponemos lo que hemos calculado antes. 2 veces la carga, que es la misma, potencial, que es el mismo, y dividido por la masa. Fijaros que entonces aquí se va el 2 con el 2, la carga con la carga, y delta V con delta V. Y me quedaría 58 partido 60, que es el cociente entre estas dos masas. Y aquí me quedaría masa del níquel 60, masa del níquel 58, o lo que es lo mismo 60-58. Lo meto dentro, se va, y me queda raíz cuadrada de 58 partido 60, lo que es lo mismo 0,983. Ya sé que no gustan nada los problemas que no tienen datos numéricos, pero bueno, así es la vida. Seguimos. 6. Este es complicadillo, ¿eh? 3 conductores rectilíneos muy largos y paralelos pasan a través de los vértices de un cuadrado de lado L, según se muestra en la figura. Las corrientes I1 e I3 circulan hacia adentro, como se está viendo aquí por la crucecita del papel, e I2 circula hacia afuera del papel, como se nota por el puntito. Determinar la relación entre los valores de las corrientes para que el vector campo magnético total creado por los 3 conductores en el vértice P no ocupado sea 0. Es decir, que aquí el campo magnético total debe ser 0. Pero fijaros en una cosa. Teniendo en cuenta la regla de la mano derecha, I1 crea un campo magnético hacia abajo. Pensar que la crucecita dice que tiene que estar girando así esto, así, y en este punto hacia abajo. Lo mismo I3, tiene que estar girando así, 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 y aquí hacia la derecha. Y I2, como sale hacia afuera, pues tiene que girar así, 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 y cuando llega aquí, en este sentido. Pero claro, para que este vector se pueda anular con la suma de estos dos, B1 y B3 tienen que ser iguales en módulo, para que su suma tenga la misma dirección que B2, pero sentido contrario. Yo creo que eso es lo más complicado del ejercicio. Imaginaros que B3 fuera mucho mayor que B1, por lo tanto, la suma de estos dos vendría por aquí y ya no se podría anular con B2. ¿De acuerdo? B1 y B3 tienen que ser iguales en módulo. B1 más B2 más B3 como vectores tiene que ser igual a 0. Pero como decíamos, B2 tendrá que ser igual a 2 B1 coseno de 45. El B1, la componente esta de aquí, la multiplicamos por 2 y tendrá que ser igual al módulo de B2. Por lo tanto, módulo de B1 por el coseno de 45 y por 2 igual al módulo de B2. Y ya lo que hago es transformar B2 y B1 en lo que todos conocemos, mu0 y 2πr, mu0 y 2πr, coseno de 45, raíz de 2 partido por 2, sigo, y al final I2 dividido I1 es igual a 2. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? En que I1 tiene que ser igual que I3, para que los campos magnéticos que crean sean iguales en módulo. Y además, I1 es igual a I2 dividido 2, o lo que es lo mismo a 0,5 I2. La verdad es que luego los cálculos son muy fáciles, pero darse cuenta de todas estas cosillas yo creo que es complicado. La verdad es que estoy viendo los exámenes de septiembre, de julio, más difíciles que los de junio.
7. Un muelle, esto es fácil sin embargo, un muelle de masa despreciable de 10 centímetros de longitud natural tiene uno de sus extremos fijo en una pared vertical, mientras que el otro extremo del muelle está unido a una masa M que descansa sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Bueno, este dibujo. Sobre la masa M se aplica una fuerza de 5 N que lo mantiene estirado hasta una longitud de 15 centímetros. Es decir, imaginar una fuerza aquí, lo trae hasta aquí. Por lo tanto, el incremento de longitud que se ha producido ha sido de 5 centímetros. Desde esta posición se suelta, de forma que la masa comienza a oscilar, describiendo un movimiento vibratorio armónico simple, con una frecuencia angular omega de 2pi radianes por segundo. Calcular A, la ecuación del movimiento vibratorio armónico simple que describe la posición de la masa en cada instante del tiempo. Bueno, datos. Omega igual a 2pi, fuerza igual a 5 newton, el incremento de X de elongación 0,05 metros y como es el máximo, esa sería la amplitud, 0,05 metros. Recordar que la ecuación del movimiento vibratorio armónico simple, X es igual a seno de omega t más phi sub 0, siendo phi sub 0 la fase inicial. Pero nos dicen, o bueno, sí, nos han dicho que al principio la elongación es 0,05. Al principio, por lo tanto, t igual a 0. De aquí deducimos que phi sub 0 tiene que ser pi medio radianes. Y ya lo conocemos todo. X igual a la amplitud, seno de omega, t más phi sub 0. B. La constante recuperadora K del muelle. Bueno, la fuerza elástica será igual a la constante por el incremento de X, es decir, por el alargamiento que ha producido. De aquí despejamos K, lo conocemos todo, 100 Newton por metro. C. El valor de la masa que oscila. Bueno, sabéis que la constante elástica es igual a m omega cuadrado. Despejamos m, k omega cuadrado, 100 pi cuadrado, 2,53 kilogramos. Siempre tenéis que estar pensando que los resultados tienen que ser razonables. Imaginaros que me hubiera salido una masa de 10 elevado a menos 12 kilogramos. Evidentemente, es imposible, ¿no? Y si me salen 40.527 kilogramos, pues también es extraño, ¿no? ¿Qué es lo normal aquí? 300 gramos, 600 gramos, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos, algo así como mucho. D. Energía potencial elástica de la masa cuando la longitud del muelle es 8 centímetros. Bueno, energía potencial 1 medio de kx cuadrado, 1 medio de kx cuadrado. 0,32 julio. Y este es el muelle. 8. Ley de Snell. Una placa de vidrio de índice de refracción 1,5 está sumergida en agua. Índice de refracción 1,33. 1,33 y 1,5. Un rayo de luz que incide desde el aire, este de aquí, sobre la placa de vidrio, con un cierto ángulo de incidencia θ1. Creo que se dice teta. Se lo he preguntado a los profesores de griego y nunca me lo aclaran. Zeta, zeta, teta, tita. En fin, se dice de 40 formas. Describe el camino mostrado. Evidentemente, al pasar a un medio con mayor índice de refracción, se acerca a la normal. Llega aquí y se refleja. ¿Se refleja por qué? Pues porque el ángulo con el que llega es superior al ángulo límite. Calcula el valor mínimo del ángulo de incidencia zeta1, zeta1, θ1, θ1, para que en el punto de incidencia P entre el vidrio y el ángulo el rayo no pase al agua. Bueno, pues vamos a partir de aquí y luego vamos a calcular este ángulo. Vamos a aplicar aquí en este punto la segunda ley de Snell, sabiendo que aquí se produce la reflexión total. Por lo tanto, seno de L, seno del ángulo límite, seno del ángulo de refracción, que será 90 grados, igual al índice de refracción del segundo medio, al que intenta pasar, n del agua, dividido n del vidrio. Despejamos L, lo conozco todo y obtengo un valor de 62,46. Es decir, que cuando este ángulo es de 62,46, no se produce la refracción. Estamos en el ángulo límite. Y si sabemos este ángulo también. Serían 90 menos 62,46, que es 27,54. Este ángulo es 27,54 y por lo tanto podemos calcular zeta1, z1, θ1, θ1. Ley de Snell. Seno de θ1, seno de 27,54, n sub 2, n del vidrio, n sub 1, n del aire. Nos da un valor de 43,91. Y ese es el ángulo que nos piden, a partir del cual se produce la reflexión total. Si los ángulos son menores a 43,91, aquí se produciría la reflexión total. Para ángulos menores de 43,91.
9. Geometría óptica. Suele ser bastante fácil. Un objeto luminoso de 2,5 milímetros, lo paso a centímetros, 0,25 centímetros, se encuentra situado a 2 metros a la izquierda de una pantalla. Esto lo ponen bastante, pero es dificilillo de entender, creo yo. Es decir, que la distancia desde el objeto hasta la pantalla es 200 centímetros. Recordar, desde la lente hasta la pantalla sería S'. Y desde el objeto hasta la lente sería S. Pero ese valor es negativo. Por lo tanto, yo tengo que poner no S más S' más S igual a 200, sino S' menos S igual a 200, puesto que este número es negativo. Imaginaros que es menos 30. Pues sería S menos 30, es decir, S más 30 igual a 200. Bueno, no sé si ha quedado claro. Se quiere proyectar sobre la pantalla una imagen de ese objeto 9 veces más grande. Por lo tanto, I' partido I será igual a menos 9. Recordar, bueno, nos preguntan que qué lente hay que utilizar. Tiene que ser una lente convergente. Las lentes divergentes siempre crean imágenes virtuales que no se pueden proyectar en una pantalla. Tiene que ser convergente. Y por lo tanto, la imagen será mayor, real e invertida. B. Determina la posición de la lente respecto a la pantalla. Es decir, nos van a preguntar S'. Y vamos a despejar S', pero también S. Bueno, sabemos que I' partido I es igual a S' partido S igual a menos 9. Por lo tanto, S' igual a menos 9S. Pero aquí también sabíamos que S' menos S igual a 200. Por lo tanto, S' es igual a S más 200. Fijaros que aquí he deducido el valor de S' y aquí también el valor de S'. Como S' es igual a S', evidentemente, menos 9S será igual a S más 200. Ya tengo una ecuación con una incógnita, despejo S y resulta ser menos 20. S, la posición del objeto, siempre es negativo. Siempre está a la izquierda de la lente. Y S', menos 9 por S, 180, a la derecha de la lente, pero bastante alejado de la lente. C, calcular la potencia de la lente. Esta otra ecuación que todos conocéis de las lentes delgadas, despejamos F'. Aquí lo conocemos todos, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 18 centímetros. La potencia es el inverso de la distancia focal, 0,18, lo pongo en metros, para que la potencia se obtenga en dioptrías. Potencia positiva, lente convergente. D, realiza el esquema de rayos, pues aquí lo tenemos. Fijaros que el objeto está situado muy cerca de la distancia focal. ¿Qué era cuánto? ¿Cuánto es la distancia focal? 18, aquí lo tenemos. 18, mientras que el objeto estaba a 20 centímetros de la lente, a la izquierda, claro. Aquí otro 18 y aquí 180, me parece que era. Sí, 180, donde se encuentra la imagen, que como veis es invertida, mayor y real, puesto que se están cruzando los rayos. Bueno, vamos a darle caña a esto porque todavía quedan 3 problemas. Este problema, más que de física, parece de matemáticas. Un altavoz emite uniformemente en todas las direcciones. A una distancia R1 del altavoz, el nivel de intensidad sonora de las ondas que emite es B1. No nos dicen cuánto vale. Tampoco os gustan nada este tipo de problemas. A una distancia doble, R2 igual a 2R1, el nivel de intensidad de la onda que emite es B2 en decibelios. Calcular cuánto vale beta-1 menos beta-2. Bueno, beta-1, 10 logaritmos de I1 y su 0. También sabemos que I1 es igual a P partido de 6-1, es decir, P 4 partido 4pi R1 cuadrado. Por lo tanto, ¿por qué he puesto aquí B? Es beta. Es beta, ¿de acuerdo? No lo voy a arreglar. Pero esto es beta todo. Beta. Lo voy a arreglar en el blog. Aquí no lo he arreglado, pero bueno, lo estoy diciendo. Beta-1 sería igual a 10, P, 4pi R1, me queda esto de aquí. Beta-2, me quedaría todo lo mismo, nada más que tendríamos R2. La potencia es la misma. Beta-1 menos beta-2. Pues 10 logaritmos de esto menos de esto de esto. Aquí saco factor común 10 y me quedaría esto de aquí.
Logaritmo de lo que sea menos logaritmo de lo que sea es el logaritmo del cociente. Si empiezan mis cosas, la potencia, el 4pi y su cero. Y me queda R2 partido de R1. Pero sabemos que R2 es 2R1. El R1 se va con el R1 y me queda 4. 10 logaritmo de 4, que es 6. Beta 1 menos beta 2, es que hay que ver, porque habré puesto B. Se me ha ido la olla. Sería igual a 6. Digo que lo arreglo en el blog. Ejercicio 10, tengo que arreglarlo. 11. Física relativista. Una nave espacial parte desde la Tierra hacia la estrella X con una velocidad v igual a 0,6 c. Fijaros que está bastante cerca de la velocidad de la luz. Respecto a los relojes de la Tierra, la nave tarda 10 años en llegar a la estrella X. Calcular en años luz la distancia respecto a la Tierra a la que se encuentra la estrella X. Bueno, si tardara un año, la distancia sería 0,6 años. Si son 10 años, pues son 6 años. Si son 10 años, sería 6 años luz. También podemos verlo de esta forma. Velocidad espacio partido tiempo, el espacio sería velocidad por tiempo. Velocidad 0,6 c por t, por lo que es lo mismo 0,6, perdón. Y c, la velocidad de la luz, es un año luz que recorre en un año. Espacio partido tiempo. El espacio que recorre la luz en un año es un año luz y el tiempo un año. Multiplicado por t, que son 10 años, ¿qué me queda? 0,6 por 10, 6 años luz. Un poco curioso. Bueno, he calculado antes el coeficiente de Lorentz, el factor de Lorentz, porque me va a hacer falta a la hora de resolver el problema. Sabéis que gamma, no me acordaba de cómo se llamaba la letra griega, es igual a 1 raíz cuadrada 1 menos v cuadrado c cuadrado. Lo conozco todo y obtengo un valor de 1,25. Gamma siempre es mayor que 1. B. Calcular en años luz la distancia respecto a la nave a la que se encuentra la estrella. Respecto a la nave, que va echando leche. Y por lo tanto se va a producir una contracción de la longitud. La longitud que se mediría desde la nave sería igual a L sub 0 partido al factor de Lorentz. 6 años luz, entre 1,25 y 4,8 años luz. Es decir, le parecería que se encuentra más cerca a la estrella. C. Calcular en años el tiempo que los relojes de la nave atrasarán medido respecto de la Tierra cuando la nave llegue a la estrella X. Bueno, pues también se produce una contracción del tiempo. El tiempo medido en la nave va a ser menor que el medido en la Tierra. 10 dividido el factor de Lorentz, 8 años. Por lo tanto, los relojes se habrían atrasado 2 años. 10 que miden en la Tierra, 8 que miden en la nave, 2 años menos. Se han rejuvenecido los pájaros estos 2 años. Y último ejercicio, y parece bastante fácil. Los electrones emitidos por una placa de plata, cuando se incide sobre ellos con luz de longitud de onda 200 nanómetros, tienen un potencial de frenado de 1,48 voltios. Calcular A, la función trabajo o trabajo de extracción. Se puede demostrar, aunque yo algunas veces lo demuestro, pero creo que aquí no merece la pena. La energía cinética de los fotoelectrones es igual al valor absoluto de la carga por el potencial de frenado. Ya sabéis que la ecuación de Einstein dice que la energía de los fotones se invierte en dos cosas: en arrancar los electrones, trabajo de extracción, y comunicar la energía cinética. En vez de energía de los fotones, hc partido lambda. Y en vez de energía cinética lo sustituimos por el valor absoluto de la carga por el potencial de frenado. Despejamos el potencial de frenado, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 7,58 por 10 elevado menos 19 julios. Y ahora me piden la longitud de onda umbral. Voy a aplicar esta fórmula. Trabajo de extracción es igual a h por f sub 0, o lo que es lo mismo h por c partido lambda sub 0. Despejo lambda sub 0 y obtengo un valor de 262 nanómetros, o 2,62 por 10 elevado menos 9 metros. Y ahora recordad lo que os decía, que en este blog están todos los exámenes. Fijaros que si yo paso a la página siguiente, tenemos ya el examen de 2023 y del 2022. Y poco a poco iré poniendo el de 2025, 2026 hasta que llegue a 2084. Así que yo creo que es más cómodo estudiar en el blog que en el canal. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.